Hay una expectativa en todos nosotros cuando comienza un nuevo año, ¿no? Y siempre se multiplican los mensajes donde vienen los buenos deseos, que puedas alcanzar muchas cosas, que puedas lograr lo que quizás quedó pendiente y todo lo demás. Y tomé allí de colocar sencillamente saludo de año nuevo, y uno abre y son una cantidad de cosas. Incluso simplemente piqué un par de postales de esas que aparecen ahí hoy. Por ejemplo, esta dice: feliz año nuevo, que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar. Wow, eso suena espectacular, ¿cierto? O por ejemplo, un poquito más sobrio, pero igualmente: que este nuevo año te dé la fortaleza y la prosperidad para cumplir todas tus metas. Feliz año. Y otra vez, un reguero ahí de mensajes de esta naturaleza. Porque en una mañana como hoy, cuando estamos, repito, ahí en el umbral de este nuevo periodo, vienen a nuestra mente deseos de esta naturaleza y los escuchamos todo el tiempo. Incluso se ha dado una práctica en medio de las iglesias. Bueno, este año no me llegó, pero en los años anteriores me llegaba, no sé de quién, me envía a mi correo algo así como: esta es la palabra profética para el 2022, ¿no? Y me llegaba siempre, y era, por lo general es, no sé, algo que uno de estos grandes personajes de las iglesias en la América Latina hace una declaración profética, y muchos la están esperando, y se habla precisamente eso, ¿no? De la palabra profética para este año, y recíbela y todo lo demás. Y me llamaba la atención porque incluso en años anteriores, repito, algún amigo me llamaba: leíste la declaración profética de no sé quién, ¿cierto? Y por lo general era uno de estos apóstoles y, repito, estos personajes reconocidos en el medio cristiano evangélico de Latinoamérica. Y yo analizaba un poquito esto, y es como algo así como la versión cristiana del horóscopo secular, ¿cierto? Entonces todo el mundo estaba esperando que saliera la declaración profética de no sé quién, pero vea, sin que me vaya a tildar de fatalista ni nada de estas cosas, hoy quiero ser un poquito más directo, un poquito distinto en estos mensajes que tradicionalmente damos por estas fechas, y voy a hablarle de algo que he titulado: en el 2022 podría irnos mal. Podría irnos mal. Siento que ninguno estaba esperando un título así, ¿cierto? Eventualmente nos puede ir mal, ¿o no? ¿Cierto? Y es más, todos bueno, algunos más que otros han vivido la realidad de un año nuevo. Algunos 70 veces, otros un poquito menos. Pero ahí van, ¿no? Y siempre uno mira con gratitud lo que acaba de vivir, pero no todo fue un lecho de rosas, ¿o sí? Fueron momentos complicados, difíciles, situaciones complejas, algunas que nos llenaron de angustia, algunos valles de sombra y de muerte, cosas como esas. Y hoy quisiera que miráramos cómo afrontar, cómo vivir esos episodios en que probablemente las cosas no salen como nosotros esperamos. ¿Y qué consejo tiene la palabra para nosotros tratar de evitar esas situaciones, o por lo menos cuando se den, poder afrontarlas conforme al propósito del Señor? Y el texto que quiero que miremos hoy está en Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, ubíquese ahí, por favor. Porque, escuche esto, cuando a mí me dicen, yo deseo para ti en este próximo año que tengas esto, que te venga aquello, que logres esto, usted y yo sabemos que todo lo que necesitamos ya nos fue dado en Cristo. Amén. Que en Cristo nosotros estamos plenos y completos.
O sea, el desafío de periodos que se abren frente a nosotros no es tanto ver qué es lo que voy a tratar de alcanzar, sino la sabiduría para poder manifestar lo que ya me fue dado, lo que ahora soy, ¿cierto? Y mira lo que ocurre en este texto que vamos a mirar en un momentico. Israel pasa el Jordán, toma Jericó, la fortaleza con la que se abría la nueva tierra. Y una vez pasa el Jordán y toma Jericó, Israel está oficialmente en un nuevo periodo de vida. A partir de ese momento la nación iba a vivir de una forma completamente distinta. Y note esto, Israel ahora iba a conquistar lo que ya les pertenecía. ¿Cómo así? Sí, claro, porque ya Dios les había dicho que esa tierra era de ellos. Conquístenla, conquístenla. No van a conquistar para poseer, sino para desalojar, porque es de ellos. Antes de pasar el Jordán, ellos estaban en el territorio de las promesas. Cuando pasan el Jordán y derriban Jericó, ellos ponen sus pies en el lugar de la herencia. ¿Ven cómo cambia? Acá, allá del Jordán para allá estaban mirando la promesa, pero al pasar el Jordán ya están en el territorio de la herencia. Comienza un nuevo periodo para ellos. Y quiero que aprecie el paralelo que hay cuando en un día o en estos días que nosotros vemos cómo hemos pasado el calendario de un año. Estamos frente a un periodo inexplorado con la expectativa de ver algo que podemos poseer, que quizás quisiéramos alcanzar. Pero realmente como hijos estamos abocados a ser mayordomos de la herencia que ya no fue dada. Ese es el gran desafío. Ahora, ¿qué es lo curioso cuando vemos el texto? Después de esa avasallante, épica e inolvidable victoria sobre Jericó, la primera incursión del pueblo de Dios fue una derrota. ¿No les llama la atención? Curioso, ¿cierto? Porque pasan el Jordán, derriban Jericó, toman posesión de la ciudad y ahora arrancan una nueva forma de vivir. Ya no somos el grupo que deambula en el desierto, somos dueños de esta tierra, herederos de la promesa de Dios, y arrancan. Y el primer desafío les trae una frustrante derrota. Entonces, creo que vale preguntarnos, ¿por qué es que eventualmente nos va mal? Otra vez, somos hijos de Dios, hemos recibido en Cristo todo lo que necesitamos, somos herederos de todo lo que Dios tiene, tenemos una declaración de identidad como congregación ahí, que la tenemos en nuestra pared allí puesta, hijos de Dios, coherederos con Cristo y todo lo demás. Entonces, ¿por qué es que eventualmente nos va mal? Miremos el texto. Vamos a leer a partir del verso 2. Josué capítulo 7, verso 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebaraín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como, vino a ser como agua. Muy interesante. Leímos la descripción así muy somera que hace el autor de la derrota. Ellos van,
nota que Josué usa la misma estrategia que ha venido usando antes. Incluso la aprendió de Moisés. Enviar espías primero, revisen, los espías vienen. Y a diferencia de las veces anteriores, los espías dicen, no, eso, aquí hay todos. Y les dicen, mandemos 2 o 3, el relato viene, matan 30 y algo y la derrota es. Pero no leímos intencionalmente el versículo 1, porque es que en el versículo 1 el escritor resume la razón por la cual perdieron, la razón por la cual se vieron abocados a semejante derrota. Y hay una palabra, vamos a leerlo ahora, hay una palabra en ese versículo que es clave y que a mi juicio es el término protagónico de todo este relato, y es la palabra anatema. Suena como maluco, ¿cierto? Esas son de esas palabras que usted no sabe de pronto ni qué significa, pero ya suena feo, ¿no? Nadie le pondría a una hija Laura Anatema, ¿cierto? No, anatema, eso suena así como. ¿Qué es anatema? ¿Qué es anatema? Separado, contaminado, maldición, pecado. Es interesante. Otra vez, el término suena feo, pero es un término que tiene varias connotaciones en su significado, pero tiene un significado primero y de ahí se derivan todas las demás. Y se lo traje aquí para que usted, si toma nota en una agenda de estas, que es más fácil, ¿cierto? Usted puede, si no tiene, de pronto le cuesta trabajo, pero sí. Bueno, pero anatema literalmente significa posesión consagrada, cosa dedicada al Señor. Mire qué curioso. Nosotros asociamos anatema con maldición, con pecado y por favor, ahora se va a dar cuenta que sí tienen esas connotaciones también. Pero el significado primero del término anatema es posesión consagrada, algo dedicado al Señor. Y en un sentido, cosa separada para una destrucción total, dada su prohibición de otro uso, solamente para el Señor. Ahora le voy a explicar por qué tiene esas otras connotaciones. Cuando si hablamos de una posesión consagrada a Dios, ¿por qué también puede significar maldición? Se lo voy a explicar. Usted tiene algo que ha sido consagrado al Señor. Esto es posesión del Señor. Le pertenece a Él. O sea, si es del Señor, significa que es de Él. Nadie más lo toma. Eso significa eso, anatema. Pero si ángel toma lo que es del Señor para él, esto que es consagrado como posesión divina, ahora se convierte para mí en ¿qué? En maldición. Y es un acto pecaminoso. Ve cómo el término incluye también esa connotación, pero derivada de su significado primero. ¿Sí me hago entender? Porque yo a veces casi no lo entiendo, pero si ustedes lo entienden ya está bien, ¿cierto? O sea, posesión consagrada a Dios, eso significa anatema. Esto es anatema, es del Señor, consagrado para Él, nadie lo toque. Pero ángel le dio por cogerlo. Folclóricamente dijo, no, pero yo lo cojo para mí. No, entonces ahora esto es anatema para ángel. Pero ¿en qué sentido es anatema para ángel? Como maldición. Es anatema para ángel porque ahora es maldición para ángel por haber tomado lo que era del Señor. Por ejemplo, vayamos específicamente al texto. Si usted mira en el capítulo anterior, capítulo 6, verso 18, Dios le había dado una instrucción puntual frente a lo que debían hacer con las riquezas de Jericó. Escuche, capítulo 6, verso 18. Pero vosotros guardaos del anatema. ¿Y cuál era el anatema? No lo toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, porque si lo hacen, se hacen ustedes anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y os turbéis. Ahora en el verso 19 explica cuál era el anatema. Toda la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová.
y entren en el tesoro de Jehová. Toman Jericó, la destruyen. Y Dios les dice, mire, todo el metal precioso, el oro, el hierro, todo eso, nadie lo tome. Y dice, uy, Señor, pero es que eso, Jericó tenía muchas riquezas. No, no, eso es consagrado para el Señor. Escuche, en todas las cientos de ciudades que había en la tierra prometida, Dios solo les dijo que no tomaran de una. Porque usted dice, tener Dios que uno manda a conquistar al pueblo y no le deja coger nada. No, 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 escuche, fue solo de la primera. La prohibición solo fue con Jericó. Eso. Las demás ciudades, naciones que Israel conquistó, ellos se repartían el botín entre las diferentes tribus. Pero de esa primera les dijo, no lo tomen. Y miren lo que sucedió, el versículo 1, ahora sí. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. O sea, actuaron de forma incorrecta frente a una instrucción que era específica. Prevaricaron. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sad, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora ya entiende lo que leímos después del versículo 2. ¿Por qué fue que le fue de esa forma, cierto? Puede irnos eventualmente mal, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que permitimos, lo que descuidamos para que vivamos episodios frustrantes cuando Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, de bendición en bendición, de poder en poder? Es verdad que somos hijos de Dios, es verdad que hemos recibido todo lo que necesitamos de su mano. Entonces, ¿por qué eventualmente las cosas no salen como nosotros quisiéramos? ¿Dónde está el problema? Entonces vamos a tratar de identificar algunas de las cosas que el pueblo hizo. Ya vimos el panorama general. Listo, tomaron el anatema y todo lo demás. Pero hay una serie de lecciones que quiero que capitalicemos en esta mañana. ¿Está listo? Amén. Primero, no menosprecies al enemigo. No menosprecies al enemigo. Les decía hace un momento que a diferencia del reporte de los espías anteriores, estos que regresaron de Jai, regresaron muy triunfalistas. Es un puñadito ahí de eso, ¿para qué se van a fatigar todos? Mandemos para 2,000, 3,000. Eso, con una mano en la cintura los atendemos. Eso no, eso ¿para qué nos vamos a gastar ahí con esa gente? Y note, el análisis es lógico. Pues si Jericó, semejante fortaleza y con murallas y todo ese tipo de cosas, y los vencimos, pues que es una nación chiquitica y una ciudad chiquitica, pues con unos poquitos los sacamos corriendo. Es lógico, pero escúchame, la excesiva confianza en nosotros mismos es fatal. Es fatal. Yo no puedo menospreciar al enemigo, aunque ya está vencido, aún puede hacer daño. Esto suena como a veces complicado de entender. Pero el enemigo, nuestro enemigo ya está vencido. Ya fue vencido en la cruz. Amén. Bueno, hay como dos que lo creen nomás. El resto está como pensando, ¿será? Ya está vencido. Pero ya está vencido, pero sigue haciendo daño. Y aquí nosotros tenemos a veces un serio problema
Y es que, sí, somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, herederos de todo y esto y lo otro, pero hay alguien que anda como león rugiente, buscando nuestra caída todo el tiempo. Y a veces menospreciamos los alcances del enemigo. Y otra vez, su alcance es el engaño, su alcance es la turbación, su alcance es la mentira. Pero a veces somos envueltos por las mentiras del enemigo y terminamos viviendo situaciones de derrota que no deberíamos vivir. Nos damos licencia frente a algunas cosas. Empezamos a tolerar ciertas conductas. Empezamos a entablar ciertas relaciones que no son edificantes. Nos descuidamos en nuestra devoción personal con Dios, en nuestra dependencia del Señor. Y ojo, no es que usted debe vivir enfocado en el enemigo, no, pero tampoco puede menospreciar su alcance. Hay cosas que usted está ahí, no, pero imagínese a Acán frente a toda esa riqueza que había en Jericó. ¿Qué representaba un lingote de oro, un manto babilonio y unos talentos de plata? Es más, mira, los tomó y nadie ni se dio cuenta. Hay pequeñas cositas que a veces nos permitimos. Ay, esto que yo miro, eso no le hace daño a nadie. Sí, pero está afectando al hombre interior por el Espíritu. Está dañando tu comunión con Dios. Esos diálogos que a veces nos permitimos, esas cosas, y otra vez, menospreciamos un plan que desde las tinieblas está fraguado para lograr nuestra caída, para mantenernos en derrota. No menosprecies al enemigo. Esos son poquitos. No. Segundo, no te dejes gobernar por tu estado de ánimo. Vea, los estados de ánimo varían en nosotros y eso es natural, ¿o no? Hay días que uno se levanta como con ganas de comerse al mundo y sonriente, ¿cierto? Y se le cruza a todo el mundo y uno le da la mano a quien está por ahí en la calle que uno no conoce, ¿cierto? Y de pronto se devuelve para ayudarle a pasar el andén a alguien y uno está, mejor dicho. Pero hay días que uno se levanta que no se aguanta ni uno mismo. ¿O no le ha pasado a usted? ¿Cierto? Que como que a uno medio lo miran y ya como que ay, venga a ver, pues, como que píntemela a ver para que, como que uno está ahí, como esos momentos como que uno está irascible y son, escuche, eso es natural. Pero, escucha, ni cuando estás acá puedes permitir que esas emociones te gobiernen. Tú y yo somos gobernados por la dirección que viene de la palabra de Dios, no por el estado de ánimo que hoy estamos viviendo. Porque dejarnos gobernar por nuestro estado de ánimo puede comprometer cosas importantes. ¿Cuántos de nosotros en medio de una de esas rabietas no hemos dicho cosas que después nos hemos arrepentido el resto de la vida? O a veces usted emocionado hace una inversión que dice, Dios mío, yo por qué pasé la tarjeta en ese momento, ¿cierto? Y ya después llórelo, ¿cierto? Porque le toca 36 meses ahí pagando ese momento de emoción, ¿no? Y a veces cometemos tomamos esas decisiones en medio de esos momentos de ánimo. La palabra en esta mañana es: no te dejes gobernar por tu estado de ánimo. Y es muy interesante porque el texto, yo creo que intencionalmente el autor nos pone a Josué primero acá y luego por allá como en el subsuelo. Mire cómo termina el capítulo 6. A la altura del verso 27 dice: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra.
Ah, Josué acaba de dirigir el pueblo que derribó Jericó, que arrasó esa ciudad que era bastión y orgullo de toda la región. Yo imagino a Josué, Señor está conmigo. Mi chica. Bueno, no sé si diría así, pero en la otra versión seguro que sí, ¿cierto? Y el hombre estaba ahí, pero no solo eso. Y la atmósfera de confianza y fortaleza de Josué era contagiosa. Tenía la certeza de la presencia de Dios con él y eso lo llenó de confianza, y además de eso se regó por todo el territorio. Dice que la fama de él se divulgó por toda la tierra, el nombre de Josué se divulgó por toda la tierra. Pero ahora acaban de fracasar en su primer intento de expansión. Ahora, si uno analiza la derrota, hagamos un análisis técnico aquí nosotros como analistas bélicos. A ver, ellos salen con 3,000 hombres y les mataron 36. ¿Eso a cuánto equivale? A ver, los matemáticos. ¿A cuánto? Eso equivale a menos del 1%. A ver, técnicamente no hubo una derrota, ¿o no? Y uno dice, pues ahora que mueran 36, pues lógico, pero digamos que esas son las bajas naturales de la guerra. Pero venga, es que salieron 3,000 y murieron 36. O sea, no estamos hablando de que, uy, terrible pero, escuche, lo que Israel perdió ese día no fueron 36 hombres de guerra, fue la confianza, fue el ánimo arrollador que el ejército tenía. Mire el verso 5. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebaraín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Venga, este es el Josué que vimos en el capítulo anterior, paseándose lleno de confianza en el Señor está conmigo y todo lo demás. Ahora el hombre está vuelto nada. Dice que el corazón del pueblo vino a ser como agua, desfalleció. Y vuelvo y repito, esto nos puede pasar en cualquier momento. Podemos tener momentos en que sentimos que casi que levitamos por la confianza y la fortaleza de la fe en el Señor, pero también hay momentos en los que sentimos que nuestro corazón desfallece. Escúchame esto: no somos invencibles por las victorias conquistadas, pero tampoco somos fracasados por las derrotas sufridas. Nosotros somos más que vencedores en aquel que con amor eterno nos amó. Amén. Repito, no somos invencibles, pero tampoco somos fracasados. Nosotros lo que somos más que vencedores. Usted entiende el término, ¿cierto? Recuerda la ilustración porque si usted tiene clara la ilustración, bueno, yo sé que hay algunos que no la han escuchado. ¿Qué es más que vencedor? Escuche. El boxeador entrena, hace su gimnasio, sus rutinas y todo, y se pone en el ring frente a su contrincante y puño va, puño viene y todo eso, lo golpean y todo lo demás, y al final gana la pelea. Recibe su cheque por haber ganado. Él es un vencedor. Y luego llega a la casa, su esposa lo abraza y coge el cheque. Ella es más que vencedora. ¿Sí? ¿Nota la diferencia? Eso es lo que somos nosotros.
disfrutamos de una gracia que alguien ganó para nosotros. Aleluya. Somos más que vencedores. Por eso no somos ni invencibles ni fracasados. Podemos tener eventualmente momentos complicados, difíciles, pero tampoco somos fracasados por eso. Podemos tener derrotas en el peregrinar de este nuevo año, como sin duda alguna la hemos tenido a lo largo de los años anteriores. Pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por eso es delicado el asunto del estado de ánimo. Incluso me llama la atención porque el escritor de Hebreos habla del estado de ánimo de Jesús. Recuerda, por ejemplo, el episodio de Getsemaní. Él no quiere, sin embargo le dicen, mi deseo es no, pero tu voluntad es la que se cumple en mí. Pero el escritor de Hebreos lo dice de una manera, capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Escuche: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, venga, el Señor tuvo que poner el gozo delante de él para poder enfrentar la cruz, ¿no? Pero mira esto: menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra de Dios, considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, el Señor está poniendo su gozo para ir a la cruz, para entregar su vida por los pecadores. Pero ¿qué recibe de los pecadores? O sea, venga, el debate anímico del Señor. O sea, si el Señor se hubiese dejado gobernar por su estado de ánimo, nunca hubiera llegado a la cruz. Dice, y al final el escritor nos dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, no te dejes gobernar por tu estado de ánimo. Y lastimosamente vamos a ver ahora que esto fue lo que ocurrió con Josué. Por eso te decía, dejarnos gobernar por el estado de ánimo puede comprometer cosas mucho más importantes. Mucho más importantes. Tercero, directo, claro. Yo sé que aquí nadie lo ha hecho nunca, pero de pronto, no culpes a Dios de lo malo que te sucede. Yo sé que aquí no ha pasado, pero por si acaso usted le envía esto a un hermano de otra congregación, que allá sí seguramente. No culpes a Dios de lo malo que te sucede. Ahora, usted de pronto diga: no, yo nunca le he echado la culpa a Dios. Nosotros tenemos una forma muy sutil y hasta elegante de culpar a Dios, y es pedirle explicaciones. Señor, pero es que yo quiero saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Pedir explicaciones a Dios y culparlo de nuestros fracasos es algo que vamos a erradicar a lo largo de este año. Amén. Bueno, el Señor puede empezar con esos 5, mientras los demás alcanzan esa convicción en su corazón. Escuche, mire el verso 7. Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Yo sí, había leído este pasaje muchas veces y todo, pero nunca me había detenido tanto a mirar estas palabras de Josué. Y yo les cuento que de verdad estaba como aterrorizado. Yo decía: ¿en serio esto lo dijo Josué? Porque uno lo lee
Y le cuesta trabajo pensar que esto lo pronunció Josué. Pero es que, por favor, mire el alcance de lo que Josué dijo. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Josué no solamente le echa la culpa a Dios, sino que lo califica de cruel y vengativo. Como que tú planeaste hacernos pasar para cobrarnos todo lo que hemos hecho, poniéndonos en manos de los amorreos. Repito, no solamente lo culpa, sino que hasta lo señala en contra de la misma naturaleza de Dios. Pero además de eso, Josué va más allá. Pretende darle consejo a Dios, mostrándole una mejor alternativa, una que de pronto Dios no consideró. Y le dice, mejor nos hubiéramos quedado al otro lado. A ti no se te ocurrió, pero mejor nos hubiéramos quedado al otro lado, ¿cierto? ¿Y qué notan en la parte final? ¿Qué notan en la parte final cuando habla de porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra? ¿Y qué harás tú a tu grande nombre? ¿Qué notan ahí en esa parte final? ¿Cómo? Pero específicamente cuando habla, por ejemplo, del nombre de Dios. ¿Cómo? Sí, le pide a Dios que limpie su nombre. Pero escuchen esto. Porque uno podría decir, bueno, Josué está preocupado por el nombre de Dios. Pero primero está preocupado por el nombre de ¿quién? De ellos, nota. Borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Bueno, y también, de paso el suyo también, ¿cierto? O sea, la preocupación de su nombre antepone su preocupación por el nombre de Dios. Por eso te decía, cuesta trabajo imaginar que estas palabras las dijo Josué. Pero ¿cuándo las dijo? Cuando su ánimo estaba, su corazón estaba como agua y su ánimo estaba por el piso. Es que Josué es el único graduado de la escuela de Moisés. Josué junto con Caleb son los únicos sobrevivientes de esa generación pero en el caso de Josué fue tan buen estudiante de Moisés que el cielo lo señaló para que fuera su sucesor. Este es el único que alcanzó reconocimiento en ese proceso. Pero termina. Ahora, ¿qué podemos abonarle a Josué? Que se acercó a Dios. Lastimosamente de la manera incorrecta, pero se acercó a Dios. Y ojo, aquí podemos aprender algo. Mi acercamiento a Dios no debe llevarme a la recriminación. Mi acercamiento a Dios debe conducirme a la autoconfrontación. No le vas a recriminar a Dios. Vas a abrir tu corazón delante de Él para que su palabra te confronte. Porque el problema de Josué es que solo está viendo que la causa está allá. Pero nunca por su cabeza pasó que la causa pudiera estar acá, abajo. No te postres delante del Señor pidiéndole una explicación de por qué las cosas te salen mal. Más bien, escudriña tu corazón delante de Él para que puedas identificar lo que estás haciendo mal. Y usted dirá, pastor, entonces no le podemos pedir explicaciones a Dios. No. Así de sencillo, no. Escúchame, tú no vas a Dios pidiendo explicación, tú vas a Dios buscando dirección. Y eso es muy distinto. Porque lo primero, pedir explicaciones,
pretende encontrar culpabilidad en Dios. Lo segundo, afirma nuestra dependencia de Él. Repito, yo no le pido explicaciones, yo busco su dirección para afirmar mi dependencia de Él. Amén. Nos llenamos de un aire de intelectualidad intentando en el mejor formato de Job, tratando de pedirle explicaciones a Dios. No. Primero, nunca te las va a dar, y mejor que no te las dé. Mejor, de verdad. Pero necesitamos su dirección. Porque muchas veces Él no va a explicar lo que no tenemos la capacidad de entender. Es imposible que un bebé que recién comienza a caminar entienda por qué no puede coger la plancha que dejaste ahí sobre la mesa. Él no lo puede entender. Entonces, no te desgastes explicándole al bebé por qué no puede hacer eso. Simplemente quítale la plancha de ahí o dale un par de palmadas y mándalo para otro lado, ¿cierto? Me gusta más lo segundo. Por lo menos así hacían conmigo, ¿no? Bien, una más. Y usted dirá, bueno, seguramente ninguno de ustedes ha pensado todavía, de pronto alguno así más perspicaz lo haya notado. Recuerda que les dije al iniciar la exposición que había una palabra que era como el término, que era como el corazón de todo el mensaje, y era la palabra anatema, pero no la hemos mencionado siquiera. Ya vamos a terminar el sermón y no la hemos mencionado. Bueno, aquí la retomamos porque es interesante. Esa es la estructura que el escritor usa. Nos dice en el versículo 1 lo que sucedió, menciona el asunto del anatema, luego se encarga de todo lo demás y retoma otra vez el protagonismo del anatema en la parte final de su relato. Entonces viene nuestro cuarto consejo en esta mañana. No retengas contigo aquello que compromete tu comunión con Dios. No retengas contigo aquello que compromete tu comunión con Dios. Y aquí yo quiero que usted sea sensible a la obra del Espíritu, porque ese es el punto en el sermón en el que lo que Dios tiene para ti, para mí, puede ser completamente distinto. Completamente distinto. Escuche, Acán había tomado el anatema, lo había llevado a su tienda y lo había enterrado debajo de sus cosas, en su propia tienda. Y quizás, como les mencioné hace un momento, pensó que eso era insignificante frente a toda la riqueza que había en Jericó. Nadie se iba a percatar de eso, eso no le iba a hacer daño a nadie. Pero nunca pensó en las trágicas consecuencias que esto traería. Porque hay un serio problema cuando nos metemos con el anatema. O sea, cuando retengo conmigo lo que debo entregar, dar por posesión al Señor. Escucha. Y quiero que abras tu mente a todas las implicaciones que esto tiene. Josué está desesperado, él no sabe por qué perdieron, él no entiende, él le está echando la culpa a Dios. Y Dios le dice, mira Josué, verso 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres.
Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Ahora ya entiende el protagonismo del término. Repito, por favor. Acán lo tomó. Pues eso no fue nada frente a toda la riqueza. Lo escondió, nadie se dio cuenta. Eso no le hizo daño a nadie. Lo guardó ahí. Pero cuando Dios le dice a Josué lo que sucedió, nota cómo lo describe Dios. Israel ha pecado. Eso es un pecado. Eso es un quebrantamiento del pacto con Dios. Eso es apropiarse de lo que le pertenece al Señor. O sea, Él le llama un hurto. El pueblo ha mentido, pero además el pueblo lo ha escondido, está jugando doble. Y eso ha traído maldición. Y para rematar dice, y por eso no podrás hacerle frente a tus enemigos. O sea, por eso te va a ir mal. ¿Entiende ahora por qué a veces nos va mal? Te va a ir mal. A ver, voy a tratar de ilustrar con claridad este concepto. Jericó representaba para todo el proyecto de la nueva vida de Israel. Jericó representaba o tenía una doble representación para lo que Dios iba a hacer con la nación. Jericó representaba primicias y consagración. Escuche, les mencioné hace un momento, toda la riqueza de las demás naciones ellos se la repartirían entre las 12 tribus. Pero la primera ciudad, la primicia de la tierra prometida, sería para Dios. Y en ese acto Israel se consagraría a Dios. Por eso el asunto no es que Dios estuviera descuadrado por un lingote de oro. No. El asunto aquí era la connotación de ese principio elemental pero categórico que a nosotros nos cuesta trabajo entender. Y créanme, esta ha sido mi oración durante todo este tiempo mientras escribí estas notas. Porque hay áreas de tu vida que probablemente tú no has entendido que le pertenecen a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando fuimos alcanzados por su gracia, morimos juntamente con Él y juntamente con Él resucitamos a una nueva vida. O sea, nuestra vida ya no nos pertenece. Pero todo el tiempo vivimos como si fuera nuestra. Por eso hablamos de mi tiempo, de mis recursos, de mi empresa, de mi esposa, de mi familia, de mis hijos. Y a veces estamos tomando para nosotros lo que no nos pertenece. Escucha, y te voy a poner un par de ejemplos para ya aterrizar el concepto. Por ejemplo, tu tiempo le pertenece a Dios. Amén. ¿Cómo consagro mi tiempo a Dios? ¿Cómo consagro mi tiempo a Dios? Porque listo, mi tiempo le pertenece a Dios. ¿Ves qué hago? ¿No salgo a trabajar? ¿Me quedo en la casa? No. Es más, la Biblia dice que no trabaje y que no coma. ¿Sí? Pero ¿cómo consagro mi tiempo a Dios? ¿Cómo
paso esta romántica declaración a una vivencia real de mi vida. Cuando yo despierto cada mañana, con lo que me encuentro es con el regalo de Dios que pone frente a mí o despliega frente a mí el contador de su tiempo por un día más. Amén. Ese es el milagro que ocurre cada mañana. ¿Qué es lo que yo debo hacer? La primera cosa o la primera inversión que yo hago con mi tiempo debe ser tener mi tiempo con Él. O sea, los primeros minutos de cada día cuando yo despierto son para Él. Yo tengo que conectarme con Él. Yo tengo que llenar mi corazón de gratitud. Yo tengo que venir para consagrar mi tiempo a Él, porque a Él le pertenece. Y cuando yo, después de que tengo mi tiempo, ¿cuánto tiempo? Eso es usted y Dios. No, que deben ser tantos minutos. Que, pues, digamos, para hacer como, si usted va a trabajar una jornada de 8 horas, puede hacer su propia cuenta matemática, saca el 10% de ese tiempo y cada uno buscará su fórmula, ¿cierto? Esto no se trata de decir cuántos minutos son, no. Pero escúchame. Cuando tú te levantas, saltas de la cama corriendo y vas no sé qué, arreglar los papeles de la entrevista que tienes y sales y no sé qué, y esto y lo otro, y buscar aquí y escuchar una noticia y esto y lo otro, y ni siquiera te tomaste los primeros minutos de tu día. Escúchame, estás tomando para ti algo que no te pertenece y que te está divorciando de la comunión con Dios. ¿Me hago entender con lo que te quiero decir? Pero puedes hacer ese mismo análisis con tus finanzas. Cuando yo tomo de lo que Dios me da, lo que no me pertenece, puedo tomar eso mismo con mis hijos. Cuando yo crío mis hijos como si fueran míos, desconociendo lo que Dios dice, tratando de que lo primero que ellos reconozcan sea la autoridad de Dios sobre sus vidas. Estoy tomando para mí lo que no me pertenece, y cuando yo tomo para mí lo que no me pertenece, necesariamente me estoy divorciando de mi comunión con Dios, y las consecuencias son drásticas, porque quizás hoy podrás entender por el Espíritu por qué hay ciertas áreas de tu vida en las que no te va tan bien. Porque probablemente estás tomando el anatema, lo que es consagrado al Señor. Y cuando retienes contigo algo que no te pertenece, estás comprometiendo tu comunión con Dios, y no es tan sencillo como parece. Otro ejemplo. Yo me levanto en la mañana y inmediatamente prendo las noticias. Y comienzo a leer la prensa. Y comienzo a mirar y a ponerme al día con una cosa y otra. Y pongo el celular, esto de última hora. Entonces, escúchame. Tus oídos son del Señor. A lo primero a lo que debes exponerlos es a la voz de Dios. Yo te decía, llevo años practicando esto. Yo no escucho una noticia. Yo no prendo un radio para escuchar una noticia hasta que no tengo mi tiempo de lectura bíblica. Porque yo no quiero escuchar nada distinto, que mis oídos no escuchen nada distinto a la voz de Dios antes de comenzar el día. Pero otra vez, no, es que vine y nota. Son pequeñas cositas en las que no nos percatamos, y quizás como Acán, eso nadie se da cuenta, pero quizás ahora puedes entender por qué hay áreas de tu vida en las que no
te va bien. Dios reveló la persona que cometió el asunto. La derrota de Israel no fue porque mandaron muy poquitos. No. La derrota que infringió Israel, que sufrió Israel, fue porque Dios no fue con ellos. Dios no estaba con ellos. Y aquí viene, le he mencionado 4 cosas, pero se las puedo resumir en una sola palabra. En una sola palabra, sin exagerar. Escúcheme. Israel perdió no porque mandó muy poquitos, sino porque Dios no estuvo con ellos. Usted dirá, bueno, pero entonces a diferencia de Israel, Dios no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Sí, eso es cierto. Pero escúchame, lo único que puede garantizar la intervención de Dios en todos los asuntos de mi vida es mi obediencia a su palabra. Punto. Lo único que puede garantizar la intervención de Dios en todos los asuntos de mi vida es mi obediencia a su palabra. O sea, el resumen de todo es una sola palabra: obediencia. Dios no está ahí, Dios está ahí conmigo, sí, claro, todo el tiempo, pero no para responder a mis inquietudes o para darme explicaciones, sino para recibir mi obediencia. Mi obediencia. Dios revela el nombre de Acán. Llama a una tribu, una familia, una casa, una familia, un varón y luego un nombre, Acán. Y le revela a Josué que el nombre del anatema es Acán. Josué lo llama y le pide que reconozca. Pero Dios ya había dictado sentencia: la persona que haya tomado el anatema morirá quemado. Usted termine de leer la historia ya en su casa. Josué toma a Acán y a toda su familia y al anatema, las cosas que habían tomado, y los sacan del campamento y los llevan al valle de Acor. Y el término Acor significa turbación, confusión. ¿Entiende por qué? ¿Cierto? Porque lo que el enemigo hace con nosotros es precisamente eso: confundirnos todo el tiempo, turbarnos del propósito de Dios, desconectarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Y Acán y toda su familia son apedreados por todo el pueblo. Luego son quemados y luego sepultadas sus cenizas con un montículo de piedras. Acán murió por su propio pecado, pero nosotros tenemos una hermosa garantía de gracia: que el Hijo de Dios murió por nuestro pecado. Aleluya. Ya no tengo que andar en derrota. Ya no tengo que andar sufriendo esas vicisitudes, pero sigue siendo fatal divorciarme de la comunión con Dios a través de la desobediencia. No voy a morir de la forma como Acán lo hizo, pero no podré disfrutar de las bondades de la herencia. Voy a vivir desconectado del propósito. Voy a vivir todo el tiempo en derrota, viendo cómo las cosas que Dios ha declarado para mí no alcanzan su cumplimiento sencillamente por mi desobediencia. Y mira lo que le dice verso 13, lo que le dice el Señor a Josué: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Y en esa línea vamos a orar, porque vuelvo y te repito, lo que probablemente para mí se ha constituido en un elemento que no me deja ver la victoria en determinada área, para ti es otra área.
y para ti otra y otra. Tú y el Señor lo saben. Pero me llama la atención porque el llamado de Dios a Josué es: santificaos. Y santificar en este contexto significa consagrar a Dios todo. La santidad interior en el secreto es la más grande garantía de la victoria en público. Es interesante el contraste que hay, no sé si lo nota cuando usted lee Josué, entre la historia de Rahab, una ramera condenada a morir en Jericó, y la historia de Acán, un hombre del pueblo escogido que ha cruzado el Jordán con la nación del pacto. Rahab entregó su vida y su familia al Señor y fue librada por la gracia de Dios y traída a la generación del Hijo en la tribu de Judá. Acán es de la tribu de Judá, y por retener lo que no le pertenece y menospreciar lo que es solo de Dios, terminó muriendo en el valle de Acor, apedreado y quemado. El capítulo 7 termina con una imagen sombría. Si usted hace un pequeño ejercicio de imaginación, puede identificar un valle con un montículo de piedras de donde todavía sale el humo de la incineración de unos seres humanos. Y ese montículo de piedra quedó ahí como testimonio de una acción de menosprecio a lo que Dios había declarado. Porque bueno, hay más detalles ahí. Vea, el solo hecho de que no fuera todo Israel a enfrentar a Jai ya fue un acto de desobediencia. Porque Dios había dicho que todos debían enfrentar la conquista y que solo dejarían de pelear hasta que la tierra descansara. Ni siquiera debían preguntar a cuántos mandamos. Pero el valle de Acor está ahí como mostrándonos eso. Y repito, el cierre de este pasaje tiene ese sabor amargo, esa imagen oscura. Eso significa Acor. Pero hay un detalle que quiero mencionar antes de que oremos. Por allá, muchos años después, en la época del profeta Oseas, no sé si recuerda la historia de Oseas, ese profeta que bueno, tiene un mensaje que todos quisiéramos dar, pero que no quisiéramos vivir. A Oseas Dios le manda a casarse con una prostituta y le dice: ámala, ten hijos con ella, pero te advierto que te va a dejar y te va a ser infiel, te la va a jugar otra vez. Y lo hace que viva eso porque ese es el mensaje que él quiere darle al pueblo. Como esa prostituta, así es Israel. Me dejaron a mí, se fueron tras sus amantes, me abandonaron y todo lo demás. Y Dios en el libro de Oseas está hablando de la infidelidad de Israel, pero hablando de la infidelidad de Israel de pronto para y le dice: pero aún así yo les he amado. Y mire lo que dice en el capítulo 2, verso 14 de Oseas. Dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantarán como en los tiempos de su juventud, como en los días de su subida
de Egipto. Y llama la atención porque en esa muestra del inagotable amor de Dios por su pueblo, Dios cita el valle de Acor. Y dice: ¿sabe qué voy a hacer con el valle de la turbación, de la confusión? Lo voy a cambiar por puerta de esperanza. Aleluya. Y esa es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Aleluya. No vamos a transitar por valles de Acor a lo largo de este año. Vamos a ver frente a nosotros puertas de esperanza que la gracia de Dios ha abierto para sus hijos. Gloria a Dios. Vamos a vivir anclados al propósito de Dios. A vivir en obediencia, consagrando para Dios lo que solo a Él le pertenece. Cierra tus ojos un momento. Y quisiera invitarte a que por un momento, quizás un par de minuticos más, permanezcas ahí en silencio, permitiendo que el Espíritu Santo de Dios traiga convicción a tu corazón de lo que debe ser quemado, incinerado y entregado al Señor como consagración. Porque yo quiero caminar a lo largo de este año viendo la manifestación de todo lo que Dios ha dicho tocante a mí, a mi familia, a mis hijos, a mis finanzas, a mi salud, a mi trabajo. Yo quiero ver que por cada lugar donde Dios me lleva pueda haber abiertas frente a mí puertas de esperanza que se abren para reconocer todo lo que Dios de antemano ha preparado. Dios no llevó a Israel a pasar el Jordán para caer en manos de sus enemigos, pero ellos menospreciaron lo que debe ser consagrado a Dios. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría para reconocer en cada área de nuestra vida cómo hacemos real una consagración absoluta a aquel que es dueño de todo. Hoy aceptamos tu invitación. Escucha lo que te dice el Señor. Yo te atraeré, te llevaré al desierto. Yo hablaré a tu corazón. Te daré viñas desde allí y mudaré el valle de Acor por puertas de esperanza. Aleluya. Y allí cantarás como en los tiempos de tu juventud, como en los días de tu subida de Egipto. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En este lindo momento de consagración, termina elevando tu adoración al Señor. Aleluya.